Buenos días, justiciero. Bienvenido a otro vídeo de nuestro canal, del canal de Enrique Ruiz Prieto. Y en esta ocasión, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver una introducción al impuesto de los no residentes. Y vamos a empezar como siempre. ¿Cuál es el sistema de fuente de los no residentes del impuesto? Pues recordad que todos los impuestos que estamos viendo a lo largo de este curso siempre tienen una ley general, una ley y luego un reglamento, ¿vale? Este impuesto no se escapa de esta normativa. Está por una parte la ley, que está en el Real Decreto Legislativo 5/2004, como veis ahí en pantalla, y luego el reglamento, que está en el 171/2004, como veis ahí, ¿vale? El reglamento, como siempre, complementa al anterior prácticamente en el examen de la UNED, que es lo que estamos ahora haciendo, porque este reglamento, mirad, son 24 paginitas. Verdaderamente no vaya a tocar nunca este reglamento, no obstante saberlo, porque para el día de mañana, cuando seáis asesores fiscales, seguramente tendréis que hacer alguna vez este impuesto, seguramente, ya lo he hecho en varias ocasiones, y tenéis que ver toda y cada una de las condiciones, porque si no, pues básicamente no vaya a asesorar y a tramitar bien el impuesto. ¿Qué tenemos que saber de este impuesto? Bueno, siempre, esto hago un matiz, porque la gente dice que el índice analítico del código de Araceli es muy bueno, pero si conocéis un poco la norma y la estructura de la norma, que siempre viene el hecho imponible lo primero, etcétera, 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 verdaderamente si os vais al propio índice de la ley, podéis encontrar rápidamente en qué artículos más o menos se van a encontrar las distintas respuestas o los distintos artículos para argumentar vuestras respuestas en el examen, ¿vale? En este impuesto no es una excepción, ¿vale? Es que verdaderamente siempre es la misma estructura. En los impuestos directos, afortunadamente, es la misma estructura. Lo indirecto cambia un poquito, y por eso hemos tenido que hacer dos vídeos totalmente diferentes con una metodología diferente. Los primeros artículos, en este caso, no van del hecho imponible, eso ya es un poquito más adelante. Como este es un impuesto peculiar, tiene la naturaleza del impuesto, el ámbito de aplicación, la normativa y los tratados y convenios internacionales, ¿vale? Tienen que decir estas cosas, pero es normal. El impuesto de los no residentes, ¿para qué? Pues como bien dice el artículo número 1, el impuesto sobre la renta de los no residentes de carácter directo. Recordad que estamos todavía en la imputación directa, que es... ¿Por qué? Porque grava la capacidad económica directamente de los rendimientos obtenidos por esas personas. ¿A quién tiene? Pues a la persona física y a entidades no residentes de este. Es decir, también las personas jurídicas o entes pueden tramitar este tipo de operaciones de los no residentes para determinado aspecto, ¿vale? Básicamente personas físicas, pero también hay entidades. El ámbito de aplicación, pues lógicamente se aplica en todo el territorio español. Todos los rendimientos obtenidos en España tienen que tributarse en España, salvo algunos convenios internacionales. Entonces, si has tributado, los convenios es por la doble imposición. Eso no viene aquí y ahora os enseñaré cómo encontrar los convenios, ¿vale? El ámbito de aplicación, pues el territorio español. El territorio español pues, comprende todo el Estado español, como dice aquí, es decir, las Canarias también. Un saludo a los canarios, porque el País Vasco y las comunidades de Navarra también te lo ponen aquí, porque tienen algunas cositas peculiares. Y Canarias, Ceuta y Melilla se tendrán en cuenta las especialidades que resulten a la normativa específica y lo dispuesto en esta ley, ¿vale? Canarias, Ceuta y Melilla, siempre sabéis que, por ejemplo, en el IVA tenían unos impuestos indirectos que son especiales, el IGI y el IPSI, y básicamente también Ceuta y Melilla vimos que en el impuesto de sucesiones tenían unas bonificaciones para ellos mismos y en las donaciones propias. Y bueno, son territorios peculiares porque son antiguas colonias de España. Que no me gusta decir este término porque verdaderamente son tan españoles como nosotros. Pero bueno, no están en el territorio peninsular y tienen sus peculiaridades. Un saludo a todos vosotros porque me gustan esos tres territorios también, ¿vale?
Luego, la normativa aplicable. El impuesto que rige por esta ley se interpretará en concordancia con los dos impuestos otros. ¿Cuáles son? Personas físicas, es decir, te está diciendo el IRPF y el impuesto de sociedades. ¿Por qué? Porque, claro, lógicamente, si una persona física, la normativa va a tener que estar en concordancia con el IRPF. Y si una entidad, va a tener que estar en principio con el impuesto de sociedades, salvo que una comunidad de bienes o tal, que se aplique el IRPF. Pero bueno, eso ya es para rebuscar el resto, ¿vale? Pero ten en cuenta que hay entidades que no tributan por eso y van por IRPF, ¿vale? Tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego, los tratados y convenios, pues esto lo que te dice es que la Constitución española verdaderamente ha dado la posibilidad que España firme otros tratados internacionales con otros países para dar una regulación entre unas relaciones de bilateralidad entre esos dos estados. Los tratados y convenios internacionales, pues bueno, eso no viene aquí, no viene en la ley. Para consultar lo que tenemos que hacer, pues irnos a la agencia tributaria, ponemos en el buscador superior aquí el convenio internacional que existe, ¿vale? Lo buscamos en todo y aquí automáticamente te dirigirá el convenio de doble imposición firmado por España, ¿vale? Y aquí pues tenéis todos los países con los que tenemos un convenio firmado. Lo buscáis y os lo podéis descargar. Estados Unidos, tal, y aquí viene el acuerdo, ¿vale? Cada acuerdo internacional viene en una pestaña del BOE. Entonces, bueno, pero la agencia tributaria siempre os va a remitir a los convenios explícitamente de imposición de tributario. Que es lo que le interesa y para eso está hecho esta página del organismo público. Entonces busca aquí en el buscador, siempre pone convenio doble imposición, como aquí, ¿vale? Si ponéis doble imposición también os va a salir, ¿vale? Le dais a todo, aquí viene los convenios, le dais y ya le podéis ir dando a cada uno de los países y lo consultan. Eso ya no lo vemos aquí porque ver todos los convenios internacionales que ha firmado España nos llevaría un año por lo menos sistematizar todo esto, porque son muchos países, ¿vale? Bien. Ahora, los elementos personales. ¿Quiénes son los contribuyentes de este impuesto? Pues personas físicas y entidades que no residen en nuestro territorio español, pero que han obtenido rendimiento en nuestro territorio español. Por ejemplo, os pongo un caso que tengo yo, un argentino que vive en Argentina, pero ese argentino tiene aquí una vivienda en propiedad suya, que la compró y la arrenda. Tiene un arrendamiento y percibe unos rendimientos por ese alquiler. Como él no reside, porque él no pisa España por nada, no la pisa en los 183, ni en 183 días, no me lo pisa 30 días al año, pues bueno, es un no residente, ¿vale? Ya tenía ahí un ejemplo para que veáis que muchas veces los ejemplos ilustran más que la propia ley, ¿vale? Luego también están las personas físicas que sean residentes en España, pero por alguna circunstancia del artículo 9 del impuesto de personas físicas, no estén, ¿vale? ¿Estas cuáles son? Recordad lo de os vais al IRPF y veis las reglas de la imputación temporal y espacial, ¿vale? Eso ya hicimos un vídeo, que lo pongo aquí en el enlace. ¿Y qué pasa? Pues bien, si cumplen esas reglas, recordad la de los 183 días, aunque había más sus reglas, leeroslas todas. Puede ser no residente, aunque teóricamente residente, está empadronado aquí en España y ha sido algo temporal, ¿vale? Porque a lo mejor está 8 meses fuera por un contrato temporal, pero va a volver. Pues eso también se le aplica el no residente ese año, ¿vale? Ese año, el otro ejercicio fiscal, pues ya será otra vez IRPF. Luego, la residencia en territorio español. Pues bueno, la residencia en territorio español, este artículo dice que se determinará de acuerdo con lo dispuesto al artículo 9 del IRPF. Otra vez te está remitiendo a las mismas reglas que el anterior artículo. La atribución de renta te dice que las rentas a las entidades, esto es importante, que esto es entidades, ¿vale?
Dice en régimen de atribución de renta, que se refiere al artículo 10 del texto refundido del impuesto de renta de personas físicas. Bueno, en el artículo 7, la atribución de renta, aquí tengo que hacer un inciso para que no os liéis, ¿vale? Aquí te dice que la renta correspondiente a entidades del régimen de atribución de renta, a la que se refiere el artículo 10 del texto refundido de la ley del impuesto de personas físicas, esto no es la ley del IRPF, ¿vale? Esto es el Real Decreto Legislativo que tenéis que buscarlo, ¿vale? Aparte. Y aquí tendréis que ver el artículo 10, que es el de atribución de renta, que lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces nos vamos allí y completamos la norma. Muchas veces en derecho tenemos que ir viajando de una norma a otra, ¿vale? La atribución de renta que dice que las rentas correspondientes a sociedades civiles tengan o no personalidad jurídica, herencia yacente, comunidades de bienes y demás entidades que se refiere el artículo tal, se atribuyen a socio, heredero, comunero, partícipe. Verdaderamente esta información te lo está diciendo también aquí, pero bueno, tenedla en cuenta que aquí está un poquito más desarrollado, ¿vale? En la ley del IRPF, ¿dónde se encuentra? No en el artículo 10, se encuentra aquí en los regímenes especiales, que no lo hemos visto, porque nos lo saltamos por temas de tiempo, pero lo vamos a ver a lo largo del siguiente cuatrimestre. La atribución de renta, pues aquí te viene, ¿vale? Ten en cuenta que esas entidades, comunidades de bienes, como he dicho, herencia, etcétera, etcétera, se van por el IRPF, aunque sean entidades jurídicas. Luego, individualización de la renta. Aquí te dice que cada persona física se le aplicará lo dispuesto del artículo 11 del texto refundido. Es decir, cada persona física se imputa una renta. ¿Quiénes son los responsables de entregar este impuesto? Pues siempre son los contribuyentes, ¿vale? En este caso, te dice lo mismo. En el artículo 9 dice: responderán solidariamente al ingreso de la deuda tributaria correspondiente a los rendimientos que hayan satisfecho la renta. Pues te dice que el pagador de rendimientos devengado, los depositarios y los contribuyentes, ¿vale? Lo que ocurre que en este caso es más el artículo un poquito más, porque dice que responderán solidariamente tanto el pagador que ha pagado el ingreso a cuenta como el que lo ha recibido. ¿Esto por qué así? En este caso, a diferencia del IRPF, que el responsable es la persona, el contribuyente, pues muy sencillo. Como estas personas están en el extranjero, generalmente, salvo que haya sido el caso, porque verás, pueden que estén aquí. ¿Por qué? Mira, el caso último que yo tuve que hacer de impuestos a los residentes era una chica del extranjero, polaca, que precisamente había venido aquí porque había trabajado en una empresa de marketing como autónoma durante 9 meses allí en Polonia, pero llega aquí con un empleo para 3 meses. Claro, con 3 meses era insuficiente para ese IRPF, aunque ya esté contratada por una empresa normal y llanamente. Y entonces, ¿qué tenía que hacer el no residente? Esa persona ya sí está aquí en España, pero habrá muchos que no. Entonces, claro, por eso te dan la responsabilidad que es de las dos partes, ¿vale? Ahora, los representantes, quiera o no, las personas de los no residentes siempre tienen que nombrar a un representante que los represente en todo el trámite, exactamente por los mismos motivos que hemos dicho anteriormente. Normalmente el representante se le asigna el propio asesor fiscal que le lleva los papeles y le va a tramitar el impuesto. Lo nombras como representante para este impuesto y a efectos de notificación del domicilio, que viene en el artículo siguiente. Vamos, esto lo podéis leer, pero básicamente ese es el concepto que tenéis que tener en cuenta. Y aquí el domicilio fiscal, recordad que el domicilio fiscal no tiene por qué ser el de la residencia. Domicilio fiscal es a cara de notificaciones. Pues normalmente también lo que hacen los no residentes normalmente es que nombran al asesor fiscal y ponen el domicilio del asesor fiscal para que todas las notificaciones las reciban en su oficina, porque ellos verdaderamente a lo mejor no saben ni dónde van a estar. Normalmente, si han estado aquí en un periodo corto de tiempo, buscan un arrendamiento, pero ese arrendamiento a lo mejor está en un alquiler con una habitación compartida, después se van a otro que está en mejor postor, etcétera.
Como tienen todas estas peculiaridades, la agencia tributaria, o el legislador mejor dicho, porque esto no es de la agencia tributaria, sino de la Corte, ha considerado que tienen que dar un domicilio fiscal que además esté en territorio español, como pone aquí, porque claro, el señor de correo que tiene que darnos todas las notificaciones, en caso que haya una irregularidad, no se va a ir a Brasil o a Puerto Rico para entregar una carta, con todo eso lo que supone, ¿vale? Entonces, pues aquí te dice que cuando operen en España, a través del establecimiento permanente, tendrá lugar en la gestión administrativa, etcétera, etcétera, de su negocio en España, ¿vale? Imaginaros que una empresa, una persona no residente, porque tiene aquí establecimiento mercantil, aunque la sede central está en el otro lado. Esto ya es un supuesto de internacional privado, donde se regulan unas cosas u otras. Si es de la Unión Europea, X; si es de la Unión, si es fuera de la Unión Europea, ¿vale? Esos supuestos no nos vamos a detener aquí porque es de materia de otra materia, ¿vale? Normalmente, bueno, haciendo un paréntesis, normalmente en la Unión Europea, para los que lo sepáis, normalmente es la sede, se respeta la sede. Si está en Francia, pues en Francia el territorio, pero si está fuera de la Unión Europea, salvo convenios internacionales, verdaderamente la sede va a ser aquí, la sucursal, la cara de notificaciones, no, y ya no el resto, ¿vale? Esto ya es de la Unión de Derecho Privado, no me lo he preparado, con lo cual estoy hablando de cabeza, y si hay una errata, perdona, ¿vale? Cuando tengan la renta derivada de bien inmueble, pues el domicilio fiscal del representante tendrá el lugar del inmueble correspondiente. Es decir, si está en Sevilla el inmueble, pues la residencia, lógicamente, te pide la agencia tributaria que sea del inmueble. Y en el resto de casos, porque como lo de la chica polaca, que no tiene empresa ni no tiene bien inmueble, pero ha tenido rendimiento, pues el del representante. Ya está, ¿vale? Así muy sencillo, ¿vale? Hecho esta introducción, ahora ya vemos la estructura típica del impuesto de imposición directa, donde vemos en principio el hecho imponible, que es el nacimiento de la deuda tributaria. Aquí que es lo que va a decir, bueno, sin leerlo, ya saben lo que es prácticamente la capacidad de recordar, que grava la capacidad de las personas físicas y jurídicas, y en este caso, ¿qué es? Por el mero hecho de tenerlo, pues ahí está, ¿vale? Aquí tienen algunas cosas que tenemos que matizar, ¿vale? El hecho imponible, porque claro, el hecho imponible, si damos esa interpretación de cualquier rendimiento, sea dinerario o en especie, que resulta que es todo, pero claro, aquí, como te pone el artículo 13.2, 12.3, perdón, que a veces leo una cosa y estoy pensando en otra, no estarán sujetos a este impuesto las rentas que se encuentran sujetas al impuesto de sucesión y donaciones. ¿Por qué? Porque este impuesto es algo, ya lo hemos visto, el impuesto de sucesión y donaciones, podéis ver la lista aquí, lo pongo en la lista de reproducción, el impuesto especial dentro del impuesto directo, donde por fallecimiento de muerte y por donación, pues se cobra a estas personas, ¿vale? En estos supuestos, pues se siguen haciendo por el impuesto de sucesión y donaciones, aunque no seas residente, ¿vale? Si has cobrado una herencia aquí en España, pero está en Brasil, va a también tramitar por el impuesto de sucesión y donaciones. Y los seguros de vida exactamente igual, que están dentro de ahí, ¿vale? Pero el resto de rendimientos, pues, van con estas normas. Si pasan más de 183 días en el extranjero, normalmente no residentes, salvo supuestos especiales, recuerda las reglas, recuerda los diplomáticos, etcétera. Y si pasan menos, los 183 días en España, pues tendrá el IRPF. Recordad que tenéis que demostrarlo, y para eso muy bueno que tengáis todos los tickets conservados de los hoteles, del alquiler, los contratos etcétera, etcétera. Los contratos de trabajo, los contratos de mercantiles que firmé de obra y servicio, etcétera. Y que en esos contratos es bueno que tengáis desde enero hasta febrero, por ejemplo, que te lo señalen el periodo que habéis estado. Porque después la agencia tributaria todo esto lo va teniendo en cuenta y hacen una comprobación de valores
como siempre hemos dicho en estos vídeos, pues la agencia tributaria tiene esa facultad, y no es que tenga la facultad, es que tiene además la obligación. No comprueba a todos, pero sí comprueba un gran porcentaje de ellos. Te puede tocar a ti la lotería, o te puede tocar no la lotería, a lo mejor has escapado, pero ellos por unos criterios pueden ir sospechando a través de otras liquidaciones, a través de otros datos que tienen, de datos fiscales, y a todos los que vayan sospechando le van a pedir la documentación. Conservarla 5 años, como siempre decimos, y así te curan salud, ¿vale? Hecho este inciso, dice renta obtenida en territorio español. ¿Cuándo se considera renta obtenida? ¿Vale? Este artículo es un poquito largo, pero dice la renta de actividad y explotaciones económicas. ¿Estos qué son? Pues, ¿recordáis los rendimientos de actividad económica del IRPF? Pues exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando funcionábamos como autónomos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí te dice que está con establecimiento permanente en territorio español. Esto no tiene ninguna complicación. Si está aquí la sede, pues es que ha estado aquí. El grupo B te dice que es un poquito más enreversado, que dice la renta de actividad o explotación económica, es decir, exactamente lo mismo que anterior, sin mediación de establecimiento permanente situado en territorio español, ¿vale? ¿Esto cuándo es? Pues ¿recordáis cuando vimos el mapita extenso de esto del IVA? Pues bien, recordad que si tú dabas un asesoramiento, por ejemplo, un abogado residente en Estados Unidos, recordad el mapa que asesora a una empresa que reside en Madrid. ¿El lugar de aplicación de ese impuesto cuál es? Madrid. Entonces, toda la facturación que va a tener, él tiene que hacer una aplicación de una factura de IVA con su IRPF de los servicios de la asesoría, y va a facturar a la empresa. La empresa, lógicamente, esos datos lo va a dar, lo va a proporcionar a la agencia tributaria, y tú, como no residente, pues tendrás que tributar aquí, ¿vale? Porque verdaderamente tu sede, todos los rendimientos que estás captando, están allí en Estados Unidos, ¿vale? Pues aquí tenéis un caso de esto, ¿vale? Lógicamente aquí te dice algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Leerosla siempre porque, mira, por ejemplo, los rendimientos derivados de la instalación o montaje de maquinaria e instalaciones procedentes del extranjero, pues no se consideran obtenidos en territorio español. Entonces, si tú eres una empresa de, yo qué sé, de automatización de fruta hortícola, que vende una maquinaria súper buena, que la hace más automatizada, que estaba en Estados Unidos, viene y la monta aquí, eso no es del territorio español, ¿vale? Porque verdaderamente ahí sí es la empresa la que lo ha traído y sería una importación, pero él te hace el servicio del montaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Que entran ya una regla muy gore, ¿vale? Muy de un derecho, ¿vale? Dice, cuando se trata de prestaciones de servicio utilizadas en territorio español, en particular la referida a realización de estudios, proyectos, asistencia técnica, apoyo a la gestión, ¿vale? Aquí, pues verdaderamente otra vez estamos lo mismo. Si es una gestión, si es algo de esto, el asesoramiento jurídico, bueno, una asistencia técnica podría estar metida, pero bueno, ahí está. Tenemos que ir viendo otras leyes y tal para saber si entran o no, ¿vale? Y luego dice cuando deriven directa o indirectamente de la actuación personal en territorio español de artistas y deportistas. Los artistas y deportistas siempre tienen sus normas especiales, porque es normal, los deportistas cobran mucha cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Pero ojo, los deportistas cuando son, verá, aquí quiero hacer un inciso también, si un deportista que está por aquí, recordad que actividad económica es, por ejemplo, que el deportista se desplaza a Madrid, estando jugando en la Liga Italiana, para hacer una firma con Nike, para hacer un anuncio, ¿vale? Eso es este caso. Pero si un deportista italiano que le ha fichado el equipo de turno español que está aquí, eso ya va por rendimiento de trabajo, ¿vale? Ya es una actividad económica.
Entonces, como rendimiento del trabajo, no entra este epígrafo. Entra el siguiente, el que viene a continuación, el C, ¿vale? Que dice cuando deriva indirectamente o indirectamente de una actividad personal desarrollada en territorio español. ¿Veis la diferencia? Aquí el que está jugando aquí al fútbol en el campo X, no digo para que no enseléis ningún equipo de fútbol, porque además a mí no me gusta, no me voy a pronunciar en equipo de fútbol porque de esto. Pues el italiano ese que la ha fichado el equipo de turno, se va a tener una ficha y un contrato laboral, entonces va por aquí, por rendimiento del trabajo. Diferente que ese esté fichado allí en Italia, esté jugando en la liga italiana y venga para hacer un spot publicitario, actividad económica empresarial. ¿Vale? Ese ya no se imputa aquí, porque te lo está diciendo la norma. Porque es algo muy esporádico y tal, se imputaría allí. Que todo esto, siempre que estamos hablando, tenéis que ver después los convenios internacionales firmados, porque eso pueden cambiar esta norma, ¿vale? Recordadlo. ¿Vale? Aquí cuando se trata de retribuciones públicas de la administración española es normal, y cuando se trata de remuneraciones satisfechas por personas físicas que realicen actividades económicas en el ejercicio de su actividad de entidades residentes, tal y cual aquí, ¿vale? Por buque o aeronave de tráfico internacional, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que ir viendo? Aquí los capitales mobiliarios también existen, ¿vale? Si son derivados de fondos propios de residente en España, pues tendrán que hacerlo. Este es el supuesto del alquiler que antes comenté, ¿vale? Del capital mobiliario, del cliente que yo tengo, ¿vale? Pues ese, esto lo puedo decir porque no doy datos de números ni datos de esa persona, porque nuestro secreto profesional nos prohíben hacer estas cosas, ¿vale? Los asesores fiscales tenemos el secreto profesional, los abogados exactamente igual, y a mí me molesta un poco cuando los abogados salen en las noticias o los asesores diciendo Pepito de la empresa X. Eso no debería de hacerlo por secreto profesional. Pero bueno, esto es un paréntesis hecho mío que muchas veces se me va la boca, ¿vale? Aquí los derechos de obras literarias, las patentes, ¿vale? Todo esto, dice, tienen la consideración de cánones o regalías de cantidades de cualquier base pagada por el uso o concesión de uso, etcétera. Esto es como cuando compras derecho de programa informático, etcétera. Si vas recibiendo parte de eso, pues sí se consideran también, ¿vale? Es decir, tú tienes rendimiento, tienes una patente tecnológica de una gafa como la de la Oculus Rift, ¿vale? La gafa esa. Pues si una empresa española te compra la patente, el uso de esa patente, pues son rendimientos de los no residentes para esa entidad, ¿vale? Aquí podéis ir siguiendo, ¿vale? Las ganancias patrimoniales. Esto es bueno que subrayéis cuando vayáis con el código, porque claro, en el artículo 13 está básicamente los 4 rendimientos del IRPF están ahí sintetizados, porque claro, no necesita la definición. La definición de los tipos, de la valoración del hecho imponible, la encontraréis en el IRPF. Y aquí me vendréis unas reglas de cuándo se consideran o no, ¿vale? Un poco como cuando vaya a haber el derecho internacional privado, que ocurre lo mismo con los convenios, reglas de la Unión Europea, ¿vale? Vaya a ver exactamente lo mismo, en sí no define nada, son solamente reglas de si se aplica o no. Entonces dice las ganancias patrimoniales, pues aquí te dice qué requisitos tienen que tener para que esas ganancias patrimoniales lo tengan, ¿vale? Luego la renta exenta, este artículo siempre, marcarlo con el POSI rosa, para el derecho de la UNE, el código de Arázadi, bueno, para el de la UNE no, sí también para vosotros como asesores. Si sois asesores, también marcar siempre la exenta, porque claro, aquí vienen un montón de rentas, por ejemplo, mira, las becas y otras cantidades percibidas de personas físicas por las administraciones públicas. Estas son las becas, por ejemplo, las que obtienen los sudamericanos que vienen aquí para estudiar. Pues esas becas están exentas. Claro, son unos rendimientos, sí. En principio el rendimiento del trabajo, a lo mejor todos los requisitos vienen de anterior,
pero después aquí te viene la exención por el artículo 14, entonces no tengáis que mirar, ¿vale? Aquí verdaderamente para ser muy extenso el vídeo, porque esto es un vídeo introductorio, no puedo explicar todo aquí, marcarlo y tenerlo muy bien subrayado. Prácticamente aquí lo que va a entrar para el derecho de la UNED, lo que te van a querer saber si es una renta de no residente o no, y qué tipo de rendimiento se aplica o no, y si se aplica una exención. Básicamente esto es lo que es esto. Luego, es bueno que leáis el resto, pero el resto más bien para conocimiento propio o cuando seáis asesores fiscales, ¿vale? Que aquí ya te vienen la renta de los establecimientos permanentes, etcétera, etcétera. Le ocurre que aquí ya, o determinación de la base imponible, pero esto no os va a entrar en el examen, con lo cual nosotros vamos a ir dejando el vídeo aquí, en esta parte, porque verdaderamente lo que quiero es que sepáis hacerlo. Si estáis muy interesados en comprender todo este vídeo, bueno, ya hemos hecho toda esta parte del capítulo preliminar, sujeto, etcétera, y aquí. Y el capítulo 3 4 pues si queréis lo sistematizamos en diferentes vídeos y hacemos otra lista, como hemos ido haciendo a lo largo de estos vídeos, ¿vale? Donde ya encontraréis aquí, ¿ves? La base imponible, la cuota, las deducciones, etcétera, etcétera, las retenciones, los pagacuentas, exactamente lo mismo que ya en los demás, ¿vale? Porque no hemos quedado solamente en la base, cómo determinar bueno, no hemos llegado ni a la base imponible está aquí, ¿vale? Hemos llegado a valorar el hecho imponible con todas las valoraciones, con los tipos, etcétera, ¿vale? Espero que os sienta bien todo esto, espero que cuadréis bien, que os salga muy bien el examen. Yo ya voy a detener un poquito esto. En septiembre comenzaré a hacer otros videotutoriales que no sean de derecho tributario porque me estoy cansando un poquito de hacer nada más esto. Pero lo voy a retomar en octubre, poquito a poco, para completar el impuesto de sociedades. Y bueno, y este impuesto, si lo queréis verdaderamente porque sea útil, aunque en la UNED no examinen, me lo comentáis abajo en los comentarios y yo lo haré con mucho gusto, la sistematización de todo este impuesto de los no residentes. Es algo que normalmente dice, esto no te va a caer, esto no te va a caer. Eso lo deseáramos los estudiantes. Pues yo ya llevo a lo largo de mi experiencia de 4 años, llevo ya siendo de no residente 4 impuestos. No son muchos, pero bueno, al final entra un extranjero, sobre todo si tiene posicionamiento SEO y está en los buscadores, ¿vale? El SEO, recordad que esto, cuando busque aquí asesoría fiscal en Sevilla, aquí vienen todo el anuncio de AdWords, ¿vale? Pero si no fijáis el aseguramiento de AdWords, nosotros estamos aquí en la primera página, en la cuarta posición. Esto va fluctuando, a veces estamos en la primera, a veces en la cuarta. Ahora hemos descendido a la cuarta posición. Bueno, pues muchos te van a preguntar por aquí presupuesto, ¿vale? Los demás son... Esta es la asesoría que nos gana porque los demás son comparadores de precios, ¿vale? Entonces, pues muchas veces la gente nos llama por aquí y no encuentra, ¿vale? Por eso es bueno hacerse y funcione, ¿vale? Sin que os animo a hacer cuando seáis profesionales de esto, ¿vale? Bueno, pues ya está. Hemos llegado aquí y nos vemos en los siguientes vídeos, ¿vale? Chao y mucha suerte.